¿Qué tal, Nuria Richard? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues encantado de tenerte en esta sección, que ya es un clásico de este programa, La Trinchera, no te equivoques, donde somos el azote del wokismo imperante. Eso es. Sobre todo y muy especialmente después de esta maravillosa victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Y digo maravillosa porque, oye, Donald Trump tiene sus luces y sus sombras, pero desde luego yo estoy feliz de que haya sido derrotada absolutamente. Hombre, yo creo que nosotros hemos contribuido Kamala con Harris, ese perfil hombre, que le hicimos totalmente. en nuestra sección a Kamala. Yo creo que ha sido definitivo. Kamala Harris, adiós Kamala, adiós Kamala. Qué maravilla. Y hoy además contamos con un invitado muy especial. Cuéntanos, Nuria. Sí, me he traído un par o un impar, no sé ya quién es. Juanma González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, nunca lo hemos definido, no hemos hablado de ese tema, Eso como buen está matrimonio artístico. Lo mejor es no discutir. Exactamente, enterramos el tema y que sea lo que Dios quiera. Eso es. Bueno, ya sabéis que Donald Trump ha sido reelegido presidente de los Estados Unidos y si te pones a analizar el voto de Trump, nos dicen los titulares que las mujeres, los jóvenes y los afrodescendientes han abandonado a los demócratas. Nos dice, por ejemplo, entre los datos, entre las encuestas, que el voto joven está en su peor momento para los demócratas, que los hombres de 18 a 44 años se decantan por Trump, que el voto no universitario también fue el peor resultado de los demócratas, los votantes negros y latinos, el 45% del voto latino se lo llevó Trump. Si el 90% de los votantes afroamericanos se decidieron por Biden en 2020, ahora esa cifra está más cerca del 80%. Hay una tertuliana que en una tertulia del ABC, que se llama The View, está hablando y dice: para que conste, no soy una mujer blanca sin educación. Soy una persona que siempre ha superado mis expectativas académicas y voté por el presidente Trump. Puede que tenga logros académicos, pero también soy lo suficientemente inteligente socialmente como para saber que nunca debo actuar como la más inteligente de la sala, que es exactamente la razón por la que Kamala Harris perdió. Insinuar que Trump ganó porque la mayoría de los estadounidenses son estúpidos y sin educación es denigrar y menospreciar a la misma base a la que usted y candidatos como Kamala intentan apelar. Eso se lo decía la presentadora de la tertulia. Dice: no voté en función de mi raza o de mi género, voté únicamente en función de las políticas y de lo que beneficiará a mi familia y a mi país. Este tipo de retórica divisiva y llena de odio no tiene cabida en una sociedad civilizada que está a punto de reconstruirse y limpiar el desastre que creó el virus de la mentalidad progresista. Totalmente, esa es la gran derrota del progresismo. Los demócratas pensaban que iban a arrasar entre las minorías y hete aquí que los latinos, no latinos, los hispanos, como dice ahora Trump, los hispanos, buena parte de la comunidad negra, también los jóvenes, etcétera, han votado a Así Donald es. Trump. O sea, que la gente está ya cansada de que yo creo que le cuenten milongas que poco tienen que ver con su realidad, que le digan lo que tiene que pensar o lo que no tiene que pensar, lo que está bien o lo que está mal. Es decir, está cansada de esa cultura de la cancelación y de una economía basada en la ideología. Bien, pues casualmente hace unos días, el 25 de octubre, se estrenó en cines la película Reagan, el gran presidente republicano y liberal. Yo he de reconocer aquí, por eso precisamente tenemos aquí al experto de la casa en materia de cine, que es el gran Juanma, para que nos comente la película, pero yo no la he visto, tú sí, Juanma, ahora nos darás tu opinión, pero yo he de confesar una cosa. Mira, yo una de las últimas películas que fui al cine, porque yo no soy muy de ir al cine, me gusta el cine, pero prefiero verlo en casa, fue la gran película de Thatcher, La Dama de Hierro, una interpretación magnífica que le valió el Oscar a la actriz protagonista. Muy wokista en sí misma ella. Wokista ella, pero el papel lo clavó. Y yo he de reconocer que yo en la sala de cine lloré. Lloré de emoción, a mí me emocionó pero no ese por el discurso. Final. No el final. Hubo un momento durante la película en la que Thatcher, en medio de esas trifulcas, de esas huelgas generales brutales por parte de los sindicatos, hace un discurso maravilloso contra el sindicalismo británico y a mí se me caían las lágrimas ante el estupor de mi santa esposa que me acompañaba y decía, pero bueno, ¿pero esto qué es? Y yo estaba llorando de emoción con ese discurso antisindical. Creo, Juanma, que esta película de Thatcher se queda muy alejada, la película de Thatcher se queda muy alejada de esta de Reagan en cuanto a calidad. O sea, Thatcher la supera por mucho, ¿no? Sí, bueno, respecto al anterior, todo bien. Si me dices que no reíste con el final de la decisión de Sophie, pues no tiene mayor inconveniente lo que me cuentas. La película de Reagan, pues para mí
es un poco, mi opinión es un poco dispar de la película, porque yo creo que voy a contracorriente si alabo la voluntad evidente en la película de hacer una historia bonita y patriótica, de hacer una película patriótica, y que eso está mal visto ahora. Ahora, una vez establecido esto, sí que es cierto que la película, haciendo eso, en ocasiones más parece un vídeo promocional de Reagan que una película. Han intentado, yo creo, compensar tanto la balanza, porque en 2003 ya se intentó una especie de miniserie sobre los Reagan, que fue un horror, una especie de venganza de la industria de Hollywood contra el presidente. Sí, ¿no? sí, en esa voluntad de volver a erigir el mito, que yo alabo, les ha salido una película que sí que oscila un poquito hacia lo cursi con bastante vehemencia. Eso no quiere decir que la película sea absolutamente imposible de ver, es entretenida. Resulta que la película son 2 horas y 20 y se pasa moderadamente bien, y es una película amable. Lo que pasa es que demasiado amable. Realmente tenían que haber teñido de algún claroscuro el retrato psicológico de una persona, porque es que las personas estamos teñidas de claroscuros. Entonces, si no, lo que estás haciendo es una geografía y la gente tampoco es tonta. Y yo creo que ese es el defecto de la película, que se traduce en todos los apartados, desde la dirección hasta las interpretaciones. No hay nada malo específicamente en la película, pero en ese empeño de resultar exuberante con la figura de Reagan, pues también trata de abarcarlo todo. Es decir, desde que nace, desde que va a la iglesia por primera vez, cuando se muere su madre, cuando se muere su hija, cuando se casa, cuando se divorcia, cuando se vuelve a casar. No, tío, tienes que céntrate un poco, porque el tema de la película... Guerra Fría... Es un poco documental propagandista, porque es cierto que, por ejemplo, la de Thatcher entra en temas de la vida personal, pero también tiene claroscuros el personaje, y en este caso no. La película hace algo muy guay, que podría haber sido muy bueno si lo hubieran llevado a cabo con más seriedad o con algo más de peso dramático, que es relatar la vida de Reagan a través de un agente de la KGB, que es el personaje de John Boyd, que le ha estudiado durante toda su trayectoria desde que era pequeño, y por eso es la excusa para contarte la vida de Reagan entera. Es buen planteamiento, como guión. Es muy buen planteamiento, porque el personaje habla de él con admiración. Lo llama el elegido o algo así, creo recordar, o el cowboy, y habla de él con suma admiración. Él vio desde el principio un enemigo peligroso en Reagan, y eso está muy bien, pero tienes que saber expresarlo para personas adultas, y es ahí donde falla la película, que es un poco simplona. Entretenida, válida, bonita, y eso es de alabar, ¿eh? Eso sí que, esa parte sí que la alabo, y no se la ha reconocido nadie a la peli, pero le falta un poquito de oscuridad. Escribía Juanma en Libertad Digital: Reagan ha sufrido el desprecio y el vituperio de todos aquellos que no comulgan con el político conservador o las intenciones de una película tachada de polémica y radical. Y es que Dennis Quaid estuvo en el podcast de Joe Rogan, que es pues yo creo que el podcaster más famoso de todo el mundo. Total. Y estuvo contando, dice, la censura nos está afectando, Facebook ha prohibido la publicidad y muchos podcasts también. Al parecer se escudan en que hay una campaña electoral y que entonces no se puede hablar de la película. Y entonces recordó Dennis Quaid que hubo una película de Obama que se estrenó durante un año electoral, el 2020. Dice, sí, y le comentaba al podcaster, y ya sabes lo que pasó. Nada, sí. Exactamente, ¿no? Y se ha estrenado una biografía que no resulta favorable a Donald Trump, de Apprentice, en estas mismas fechas, tanto en España como en Estados Unidos. En España da igual, pero bueno, fundamentalmente en Estados Unidos, que no he visto, pero todo el mundo dice que es mejor película, pese a y por ir contra Donald Trump, ¿no? Pero esa película ha salido sin ningún tipo de problema, es decir, se le ha puesto la etiqueta de necesaria. La película que hay que ver, luego nadie tampoco la ha visto realmente, pero salía un poco con esas alabanzas y esa etiqueta de interesante. En el baúl de la historia, en 1985, Reagan estuvo en España y se negaron a recibirle Tierno Galván y Felipe González. Escribía algún cronista, lo reciben con ferocidad. Es verdad que Reagan se negó a visitar el Ayuntamiento de Madrid porque Tierno Galván era un alcalde marxista. Hay que recordarlo, y yo no sé si, Juanma, hasta qué punto lo profundizan en la película. Reagan fue uno de los grandes hacedores de la caída de la Unión Soviética. O sea, es el gran protagonista de la
de los últimos coletazos de la Unión Soviética, si no llega a ser por la presión de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II. La Unión Soviética posiblemente habría sobrevivido. Eso en la película, lo bueno que tiene la película es que también habla muy claro en ciertos episodios, y eso efectivamente queda reflejado en la peli, en la parte más importante y más interesante de la película. Es decir, Reagan tenía la voluntad que lindaba, yo creo que en la obsesión, con acabar con el comunismo. No de considerar a todo comunista un enemigo, pero sí combatir esa ideología, porque era contraria a los preceptos americanos que él fundamentaban toda su personalidad como persona y como político, porque en la película va todo pegado. Él su política era una extensión de su persona, no ya de su ideología ni siquiera. Entonces eso sí, y es la parte que más interesa claro, de la Reagan película. se fue al muro de Berlín, soltó un discurso y allí dijo histórico. Lo de Mikhail Gorbachev, derribe este muro. Derribe este muro, y finalmente es que era concreto, el era muro un tipo cayó. concreto. Nadie se había atrevido a decir las cosas tan claras en ese histórico discurso de Ronald Reagan en Berlín, clamando por el derribo del muro. Y un apunte más, Juanma, Reagan como presidente siempre se caracterizó por su humor. Sí. Era especialmente gracioso cuando quería. ¿Eso también se refleja correctamente en la película o pasa más por encima? Yo creo que menos. La película realmente te presenta a Ronald Reagan como un santo, o poco menos, hay que decirlo así. Y probablemente lo fue en muchos episodios políticos, pero insiste más en esa vertiente, en esa bonomía, en ese americanismo de ir pues como el hombre de Marlboro con la estampa de cowboy en un caballo, que en su sentido del humor. Precisamente es un poquito algo que le falta a la película, un poquito de maldad, un poquito de saber pinchar. Claro, ese smart que sigue, smart que se dice, ¿no? En inglés, esa chispa, esa inteligencia que sí que tenía Reagan, claro. Eso es. Uno de los chistes más conocidos que dijo Reagan es: ¿cómo distingues a un comunista? Bueno, es alguien que lee a Marx y a Lenin. ¿Y cómo distingues a un anticomunista? Es alguien que entiende a Marx y a Lenin. Que tiene frases que son absolutamente legendarias. Sí, frases legendarias, y además utilizando algo que es muy inteligente, que es el humor. El humor utilizado con inteligencia. Sobre la libertad de expresión decía, tú podías venir a la Casa Blanca y decir que se vaya al diablo Ronald Reagan. Dice, igual, claro, puedes ir también al Kremlin y gritar que se vaya al diablo Ronald Reagan. También hay una frase mítica de Ronald Reagan que dice, si tienes... en materia de economía, ¿no? Si tienes algo que funciona, métele un impuesto o una regulación. Si sigue funcionando, métele un impuesto, y cuando esté quebrado, dale una ayuda. Es decir, que reflejaba a la perfección con frases muy sintéticas, muy simples, pero ideas muy claras, las maldades del socialismo. Una última cuestión, porque nos quedamos sin tiempo, Juanma. ¿Dónde podemos visualizar esta película, pues Reagan? Me alegro de que me hagas esa pregunta. Sí, porque no la he visto mucho por cines, no sé si está en plataformas. Todavía no ha llegado a plataformas y estará en un puñadito de cines en ciudades grandes, si queda alguno, porque estamos hablando a 2-3 semanas vista del estreno, que ya fue en sí mismo limitado. Es decir, que no hubo un pase de prensa ni siquiera para periodistas. Importante, no hubo pase de prensa. La película Curioso. Sí que había prensa y podías verla, y yo la vi a través del departamento de prensa de la productora. No pagué por ella, lo siento. Bueno, es tu trabajo. Es mi trabajo, exactamente, para poder escribirlo. Pero me costó, tuve que ir yo a por ella un poco, ¿no? Entonces ¿En Estados es una Unidos lástima. cómo se ha dado? Porque creo que no ha ido mal, ¿no? En Estados Unidos ha ido mejor. Es una película que apunta mucho a ese cinturón obrero que muchas películas... en Estados Unidos hay un subgénero de películas de fe, que, por ejemplo, en esta de Sound of Freedom, que salió hace poco y esa sí que fue un taquillazo de 100 millones. Totalmente, peliculón, ¿eh? La vi, es espectacular. Bastante potable, sí. Potable, una peli de secuestros de niños, secuestros. ¿no? Y esta, sin llegar a esas cifras, es una película que va muy dirigida a ese público, a ese nicho, a ese sector. No ha trascendido de la misma manera, pero es presumible que ahí sí que haya hecho pues algún efecto la peli. Bueno, pues estaremos muy pendientes, y yo, como tengo buena amistad con Juanma, pues me va a pasar un pase gratuito, Pues sí, así que la veré este fin de semana. Por cierto, he estado en el despacho del profesor Bastos en Santiago de Compostela hace poco, y sabes que tiene una foto, un recorte de prensa del momento en que Reagan, en 1991, dio el premio de la libertad a Hayek. Qué maravilla.
Profesor Bastos, Nuria, lo tenemos que traer a este programa, tu sección concretamente. Así que queda pendiente. Te va a sorprender lo que piensa del wokismo. Te va a sorprender. Sí, aquí estamos para debatir. Aquí el debate abierto, debate abierto y libre. Bueno, muchísimas gracias, Nuria Richard. Muchísimas gracias, Juanma. Encantado. No os equivoquéis, amigos. No te equivoques. Hasta la próxima. No, no.